Bueno, muy bien. Dando paso a las clases pasadas, vamos a ver hoy el experimento de la doble rendija. Este simulador es de la Universidad de Colorado, del PhDT, se llama Quantum Wave Interference. Entonces, pues vamos a ver un poco respecto a ello, ya que de hecho, pues como les había comentado en una clase anterior, este va a ser de gran importancia y de gran relevancia para el entendimiento de la dualidad onda y partícula de la materia. Así que sin más, aquí tenemos en principio fotones. Vamos a escoger aquí las partículas, vamos a escoger fotones y vamos a empezar a irradiar. Aquí hay dos barreras, ¿sí? Aquí se genera este fenómeno precisamente de interferencia por medio de estas dos barreras y vamos a hacerlo chocar hasta esta pantalla que está en la parte superior y vamos a ver efectivamente qué pasa. Así que bueno, vamos a darle. Bueno, muy bien, ¿qué pasa? Con el fenómeno de los fotones podemos ver efectivamente, podemos ver un fenómeno de interferencia. Si bajamos un poco más el brillo, podemos ver el fenómeno de interferencia que ocurre precisamente cuando estas ondas están chocando aquí en una superposición de ondas, en este caso de luz, que es precisamente el fenómeno que se había trabajado ya anteriormente, cuando por ejemplo Christian Huygens había postulado que la luz iba a ser un fenómeno ondulatorio y que posteriormente el experimento de Young lo comprueba. Y pues aquí vemos claramente un fenómeno de interferencia. Voy a hacer una copia de la pantalla y podemos ver aquí en la parte inferior un fenómeno de interferencia, ¿vale? Aquí donde están precisamente la superposición de ondas, aquí las constructivas y aquí estos espacios negros serían las destructivas. Así que aquí podemos ver claramente un fenómeno de interferencia. Este es el experimento claro, fenómeno de interferencia para los fotones. Hasta aquí todo estaba bien. Sin embargo, después de los postulados que se empezaron a cuestionar respecto al comportamiento ondulatorio de la materia, esto claramente también dejó unos problemas bastante graves en su interpretación. Este caso, el que les muestro aquí, es el caso como les acabo de comentar, clásico. ¿Qué pasaba si nosotros, digamos, ampliábamos o disminuíamos la barrera? Pues efectivamente, si ampliamos la barrera, el fenómeno de interferencia iba a ser bastante distinto, ya que precisamente aquí, entre la superposición y la destrucción de las ondas, iba a haber regiones precisamente en la pantalla donde se iba a ver más condensado, ¿no? Así que vamos a dejarlas así, un poco más separadas, donde se ve claramente el fenómeno de interferencia. Ahora vamos a utilizar otros tipos de partículas, vamos a utilizar los electrones, ¿vale? Aquí en este caso los fotones eran partículas de luz, ahora vamos a utilizar electrones. En principio, lo que se pretendía al hacer ese experimento era precisamente comprobar qué tipo de comportamiento iba a tener precisamente los electrones. Así que vamos a ver con ese simulador qué es lo que sucede y los experimentos en vida real qué es lo que aparece. Bueno, muy bien. Aquí podemos ver claramente que algo está pasando en la pantalla. Acabamos de ver que el fenómeno para la luz, el fenómeno que ya había sido estudiado, genera un fenómeno de interferencia, ya por su comportamiento ondulatorio, ¿cierto? El comportamiento de los fotones de manera de partículas precisamente fue estudiado por Einstein con el efecto fotoeléctrico. Ahora nos vamos a los electrones y podemos apreciar en esta imagen, en esta especie de simulador, podemos ver claramente un fenómeno de interferencia. Un fenómeno bastante similar al que acabamos de ver con la luz. Aparecen regiones donde aparecen las ondas destructivas y las más iluminadas, las ondas constructivas. Esto deja claramente una pregunta. Los electrones, por ser materia, ¿cierto? Por constar en este caso de masa, y claramente, pues por estar constituidos de elementos materiales, deja la pregunta en ese experimento de ¿qué está sucediendo aquí? Precisamente porque al demostrar esto, estamos presenciando un fenómeno ondulatorio. Eso quiere decir que los electrones pueden tener características de ondas. Entendemos con los neutrones. Claramente podemos ver una copia bastante similar a un fenómeno de interferencia. O sea que parece en principio que si nos cuestionáramos la pregunta si solamente ocurre con los electrones, pues al parecer no. Los neutrones también parecen ser otros tipos de partículas de materia que también se comportan de manera ondulatoria. Miremos con átomos de helio. Sigue ocurriendo lo mismo. Y prácticamente en los experimentos que se habían desarrollado comenzando en 1900
y respecto a esta época fue el planteamiento que se hizo precisamente uno de los personajes que les había comentado al principio, llamado Luis de Broglie, y en el cual propuso efectivamente que la materia tenía alguna especie de relación, alguna especie de vinculación con las ondas, o sea, un fenómeno ondulatorio de la materia. Volvamos al caso de los electrones. Podemos ver en principio que en este fenómeno acabamos de ver un fenómeno ondulatorio. Pero entonces vamos a hacer algo en particular. Vamos a colocar un detector en alguno de estos dos lados, izquierda o derecha. Vamos a colocárselo a la derecha. Vamos a ver qué sucede en la pantalla. Vamos a bajar un poco más el brillo. Bueno, muy bien. Vamos a sacarle una copia. Aquí claramente se puede ver que cuando estamos colocando un detector, aquí en este caso lo colocamos al lado derecho de la pantalla, cuando colocamos un detector en una zona en particular de esta, aquí no se alcanza a ver tal vez claramente por la resolución de la pantalla, pero lo que se va a notar aquí es que van a haber dos regiones, una región en la izquierda y otra región en la derecha, donde precisamente van a estar todos los electrones impactando en la pantalla. O sea, la región de la izquierda y la región de la derecha va a ser la región más consolidada de electrones que están llegando a la pantalla. Aquí en la parte de la mitad casi no habría, simplemente por la resolución no me ayuda mucho. Vamos a ver si podemos bajarle un poco. Y esto deja claramente una pregunta relevante. Y la pregunta precisamente hace referencia al qué acaba de pasar precisamente al colocar nuestro detector. Claramente podemos ver que clásicamente si nosotros lanzáramos canicas o pelotas en esas dos regiones, prácticamente que las pelotas, si colocáramos esta máquina aquí o esta máquina aquí en la parte izquierda o derecha de estas barreras, lo que veríamos sería que las partículas o las canicas o las pelotas impactarían casi que el 100%, bueno, prácticamente un 99%, dispararían aquí al frente de esta apertura de la barrera. O sea que no importa dónde coloquemos, siempre van a estar chocando en esta parte derecha y en esta parte izquierda. Eso era lo que ocurría en la parte clásica, pero acabamos de ver que en el fenómeno cuántico, voy a quitar el del detector, al hacer este procedimiento veíamos un fenómeno ondulatorio, o sea, pareciese que las partículas, estas canicas clásicamente, están comportándose como ondas y llegan a la pantalla y generan un fenómeno de interferencia. Y esto claramente fue una pregunta bastante cuestionable para los físicos del momento. Y algo más espeluznante precisamente es que al colocar un detector, al parecer lo que veíamos en la pantalla, voy a colocar aquí, esto es lo que vemos en la pantalla al colocar el detector, y sin colocar el detector vemos un fenómeno así. O sea que algo más espeluznante está pasando. Al no colocar el detector vemos un fenómeno de interferencia en la materia, en los electrones. Pero si colocamos un detector vamos a ver un fenómeno bastante interesante y es precisamente como si estuviéramos al detectar los electrones, este detector, para saber en dónde salen los electrones, vamos a ver efectivamente que por alguno de los dos agujeros están saliendo y la proyección en la pantalla que se está demostrando es completamente distinta. O sea, pareciese que el experimento sabe que nosotros lo estamos midiendo y al saber que lo estamos midiendo, su comportamiento cambia explícitamente, cambia directamente. O sea que es bastante interesante ver cómo simplemente el hecho de medir o el hecho de observar altera precisamente el comportamiento de esos electrones en, en el espacio y en el tiempo en general, porque vamos a ver una proyección bastante interesante. ¿Sí? Una proyección que clásicamente simplemente o era un fenómeno corpuscular o era un fenómeno ondulatorio, pero aquí podemos ver que parece comportarse como un fenómeno corpuscular cuando se le detecta o se le mide el fenómeno de observador y cuando no, entonces podemos ver un fenómeno ondulatorio y esto va a ser de gran relevancia hecho para los estudios que posteriormente se van a hacer referente a ello. Y es el punto de partida por el cual vamos a comenzar a estudiar ese fenómeno ondulatorio y esta propuesta que precisamente había hecho Luis de Broglie acerca del comportamiento dualístico de la materia, ¿vale? Así que sin más, este sería uno de los experimentos bastante relevantes en cuanto al experimento de la doble rendija, precisamente
del comportamiento ondulatorio de la materia. Y aquí es el punto de partida para empezar a tocar y abrir paso a todos los fenómenos cuánticos que ocurren en este micromundo.